Continuando con el estudio del aparato cardiovascular, veremos el desarrollo del sistema arterial. Uno de los recursos con los que contamos para su estudio es la resonancia magnética, que ha permitido observar tanto anatómica como funcionalmente grandes vasos, venas, arterias, corazón, etc. y permite el estudio de malformaciones congénitas. En este caso podemos observar el arco aórtico en 3 vistas en una resonancia magnética. En cuanto al desarrollo del sistema arterial, es importante saber lo que debemos aprender. Cómo son estos vasos arteriales primitivos, tanto intra como extraembrionario, cómo evolucionan los arcos aórticos y qué derivados da cada uno. Las arterias derivadas de la aorta dorsal, tanto sus ramas ventrales, laterales y dorsales, y cómo evolucionan las arterias y venas vitelinas y las arterias umbilicales. En este caso, en relación a los arcos aórticos, recordemos que los arcos aórticos son vasos que están presentes dentro de los arcos branquiales o faringios. Tenemos los 6 pares, al igual que los 6 arcos branquiales, pero en este caso recordemos que el quinto involuciona y cuando se están formando el primero y el segundo todavía no han aparecido el cuarto, el quinto, el sexto y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a los derivados que da cada uno de los arcos, podemos observar cómo aquí del primer arco ellos dan sus derivados y desaparecen. Igualmente el segundo arco, como da sus derivados y desaparece, y así sucesivamente. Entonces debemos aprender cada uno de los derivados de estas arterias primitivas. En el primer arco la arteria maxilar y parte de la carótida interna. En el segundo arco la arteria estapedia o del músculo del estribo. En el tercer caso del arco aórtico, la carótida primitiva y la carótida interna. El cuarto arco podemos observar cómo ayuda a formar parte de el callado de la aorta en el lado izquierdo y parte de la subclavia derecha. El sexto arco nos da las ramas de las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda, la rama izquierda de la arteria pulmonar y la rama derecha, principalmente en sus porciones proximales. Las porciones distales en el lado derecho desaparece, pero miren, en el lado izquierdo forma lo que se conoce como conducto arterioso. La arteria subclavia es uno de los derivados de las ramas intersegmentarias. Las ramas o arterias intersegmentarias son 7 de cada lado. En el caso de la subclavia izquierda, la mayoría de las primeras ramas de las arterias intersegmentarias se van a unir para formar la arteria vertebral, pero la séptima intersegmentaria queda y luego continúa su ascenso para venir a conformar lo que es la subclavia izquierda definitiva. En el caso de la derecha, parte lo da el cuarto arco aórtico, parte lo da la aorta dorsal izquierda y el resto lo da la séptima arteria intersegmentaria. Es importante recordar que en un principio la aorta tiene 2 ramas, la aorta dorsal izquierda y la aorta dorsal derecha, pero la aorta dorsal derecha tiende a desaparecer para quedar solo la aorta dorsal izquierda y así tener nuestro arco aórtico izquierdo. En esta otra imagen podemos observar la misma evolución de los arcos aórticos, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto arco, dando sus derivados definitivos, pero aquí podemos observar cómo el nervio recurrente tiene una posición diferente en etapa embrionaria y posteriormente en la etapa fetal, como el del lado derecho tiende a quedar más arriba, ya que allí no hay ninguna de las arterias. En el caso de la arteria pulmonar, el ligamento arterioso queda fijo en el lado izquierdo y allí no permite que el nervio recurrente ascienda, mientras que en el lado derecho, como no existe esta porción distal de la rama de la arteria pulmonar, pues entonces el nervio recurrente tiene una posición más superior. Esto tiene importancia en los casos de cirugía del conducto arterioso, en el cual puede ser lesionado el nervio recurrente y el niño quedar con un problema de disfonía. Entonces es importante que busquemos los derivados de cada uno de los arcos aórticos. Aquí tenemos otra imagen donde observamos con colores y con números cuáles serían los arcos aórticos y cómo de ellos se
quedarían derivados definitivos. Aquí podemos observar, por ejemplo, cómo el cuarto arco aórtico ayuda a formar parte del arco aórtico en sí, y cómo la arteria subclavia se forma de parte del cuarto arco, parte de la aorta dorsal y parte de la séptima arteria intersegmentaria. Fíjense cómo aquí la arteria intersegmentaria, que tenía una posición muy inferior, ha ascendido a lo largo de toda la aorta izquierda y forma la subclavia izquierda definitiva. Aquí tenemos el conducto arterioso, aquí la arteria pulmonar y aquí la raíz de la aorta. Entonces es importante que revisen cada uno de los derivados de estas arterias. En el caso de la cabeza podemos observar aquí el extremo cefálico de un embrión y aquí fíjense dónde está la arteria aorta y la arteria pulmonar. Entonces, a partir de los arcos aórticos van a darse los derivados de las arterias que van a irrigar la zona de la cabeza, y así tendríamos arterias que van a la región cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, y luego todas las arterias que van a irrigar el sistema nervioso en la porción de la médula espinal. No vamos a entrar en detalle profundo, pero sí conocer que todas las arterias de los arcos aórticos son las que nos van a dar la irrigación de la zona de cabeza y cuello. Y en el caso de las extremidades superiores, la arteria subclavia. En relación a las arterias cerebrales, vemos cómo de las ramas de estos arcos aórticos se originan la carótida primitiva, la carótida interna, y cómo va a dar unos derivados en la región encefálica, y cómo de las arterias intersegmentarias que se unen y se forma la arteria vertebral, al unirse con la del lado con la contralateral, forma la arteria basilar. La unión de estas arterias en presencia de las comunicantes anteriores y comunicantes posteriores, cerebral posterior, cerebral media y cerebrales anteriores, nos da lo que se conforma el polígono de Willis. Es importante buscar la anatomía de este bloque de arterias, pero lo importante es que ellas se desarrollan de parte de los arcos aórticos que han dado sus derivados definitivos de la arteria vertebral que forma la arteria basilar, y así se conforma el polígono de Willis. La segunda parte del sistema arterial es para estudiar las ramas de la aorta dorsal, ya no las que van a ir hacia la región superior del cuerpo, sino hacia la región inferior. Entonces es importante leer los objetivos para poder buscar los temas relacionados. Aquí podemos ver la imagen de un embrión y estamos observando solamente la aorta dorsal. Esta aorta dorsal, recuerden que en un principio tiene dos, una derecha y una izquierda, pero luego se unen en la región dorsal del cuerpo para formar lo que se llama la aorta dorsal única. Esta aorta dorsal, como vimos, da derivados para la región encefálica y da la arteria subclavia, que ya vimos su desarrollo. Pero a nivel del tórax y abdomen, esta aorta da las llamadas intersegmentarias. Las arterias intersegmentarias va a dar, por ejemplo, unos ramos que serían las arterias intercostales, que se van a unir en la línea media anterior para formar la mamaria interna, y la arteria epigástrica en la región más inferior. Entonces la anastomosis de estas arterias intercostales en la región anterior nos va a dar la arteria mamaria interna, y en la región abdominal la arteria epigástrica. Aquí podemos observar también unos derivados del arco de la aorta dorsal, como serían las arterias umbilicales, que son las que van a llevar sangre desoxigenada del feto a la placenta. Si hacemos un corte transversal de un embrión, observamos el tubo neural, observamos la aorta dorsal y vemos que tiene derivados que vamos a llamar arterias intersegmentarias. Estas arterias intersegmentarias serían laterales, que van a irrigar a los órganos que se están formando en esta zona, que sería riñón y gónadas, porque aquí está el mesodermo intermedio. Tendría derivados dorsales o arterias intersegmentarias dorsales que se van a encargar de la nutrición del tubo neural y de la médula espinal. Y tendríamos derivados anteriores
o llamadas intersegmentarias ventrales, que son las que se van a encargar de la nutrición o irrigar a los órganos abdominales. Estas ramas intersegmentarias dorsales pues dan un ramo que va hacia la columna y uno que va hacia la pared. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la arteria renal, las arterias ováricas, las arterias espermáticas. En el caso de las posteriores tendríamos las espinales, las lumbares, y en el caso de las ventrales, pues aquí tendríamos la mesentérica superior, que van a irrigar estómago, como sería el tronco arterial que irriga estómago, hígado y vaso. Para los miembros, en el momento en que comienza el desarrollo de las placodas de los miembros, comienzan a formarse unas arterias primitivas. En el caso del miembro superior, la arteria axial primaria. Esta arteria comienza a dar pequeños ramos en la medida en que se van formando el resto de las extremidades para formar, por ejemplo, la cubital, la interósea, la radial, etcétera, etcétera, y conformar entonces al final el arco palmar superficial y profundo, y así quedaría formada la irrigación del miembro superior. Lo mismo ocurre con el miembro inferior, pero en este caso la arteria que inicia el desarrollo es la arteria femoral, y de allí se van dividiendo y formando todas las arterias que van a formar hasta el final el arco plantar superficial y profundo. Cualquier anomalía que haya en el inicio va a dar entonces anomalías en la formación del miembro inferior.